La córnea, capa transparente y curvada situada delante del iris, permite concentrar la luz sobre la retina en la parte posterior del ojo. La pupila es el punto negro situado en el centro del ojo, varía según la luminosidad. Iris, área circular con color del ojo, regula la cantidad de luz que entra, permite dilatar y contraer la pupila según la exposición. Detrás está el cristalino, cambia la forma para enfocar la luz sobre la retina gracias a la acción de los músculos ciliares. La retina contiene fotorreceptores que son conos y bastones. La hendidura en el centro de la retina se llama fóvea, está especializada en la agudeza visual, solo hay conos. La luz se refleja del objeto al ojo, entra por la córnea, pasa a través de la pupila, la imagen se enfoca en el cristalino, se proyecta a la retina donde se encuentran las células receptoras. En la retina, los receptores convierten la imagen en impulsos eléctricos que son transmitidos al cerebro por el nervio óptico. Los conos son los encargados de la agudeza visual, visión central fina, visión del color y se agrupan principalmente en la mácula. Los bastones se encargan de la visión nocturna y visión periférica, son más numerosos que los conos, tienen mayor sensibilidad pero no perciben color ni detalle y se agrupan principalmente en áreas periféricas de la retina. Estimulados ya conos y bastones, se transmite la información a las células bipolares que a su vez se conectan con las ganglionares. Los axones de estas convergen para formar el nervio óptico y llevar la información al cerebro. En el quiasma óptico decusan la información, es decir, que lo recorre en forma de X. Los haces nerviosos de cada ojo se encuentran aquí, donde parte de ellos se cruza para ir a parar al hemisferio cerebral opuesto. Recorre el tallo cerebral y se proyecta al tálamo a través del núcleo geniculado lateral. La vía más estudiada es la retinogeniculado estriada, que va desde la retina a la corteza visual primaria a través de los núcleos geniculados laterales. Fluyen a través de cada núcleo geniculado lateral dos canales independientes, magnocelulares y parvocelulares. Del tálamo, el recorrido continúa hacia la corteza visual primaria, posteriormente a la secundaria y finalmente a la de asociación. Los fotorreceptores son distintos al resto de receptores sensoriales, no detectan impulsos nerviosos típicos. Cuando la luz alcanza conos y bastones, se dan condiciones para que desencadene el proceso, a través de 3 pasos. Primero, ciclo del pigmento visual. Segundo, generación del potencial receptor. Tercero, adaptación a la luz y a la oscuridad. El sistema auditivo tiene la función de percibir el sonido. Esto se lleva a cabo gracias a la existencia de 2 vías auditivas, las cuales nos permiten escuchar e interpretar los estímulos. Las células receptoras del sistema auditivo son las células ciliadas. Estas se encuentran en el órgano de Corti y se dividen en 2 tipos, células ciliadas internas y externas. Ellas son las encargadas de la detección del sonido en el oído interno. Las células ciliadas internas son las responsables de enviar la información al cerebro y responder a estímulos intensos. Las células ciliadas externas reciben información de las células internas y del cerebro y responden a estímulos de poca intensidad. Una de estas vías es aferente, en la cual el estímulo auditivo es captado por el oído. Este proceso específico de conducción lleva las ondas sonoras hasta el nervio auditivo, donde se transmiten mediante 3 estaciones sinápticas que son esenciales para realizar esa actividad. Las ondas sonoras viajan a través del conducto auditivo, provocando la vibración de la membrana timpánica. Estas vibraciones son trasladadas a los 3 huesecillos del oído, martillo, yunque y estribo. De aquí, el estribo se encarga de desencadenar vibraciones en la ventana oval, pasando después a la cóclea. En la cóclea se encuentra el primer órgano receptor auditivo llamado órgano de Corti, el cual está conformado por la membrana basilar, membrana tectorial y las células ciliadas. Las vibraciones recibidas por las células ciliadas de la cóclea provocan un potencial de acción en los axones del nervio auditivo, siendo ese el encargado de transmitir y realizar la sinapsis con los núcleos cocleares homolaterales. Una vez realizada la sinapsis, estos núcleos conducen esos impulsos a las olivas superiores. Los axones de las células olivares, al recibir la información, se proyectan a través del lemnisco lateral hasta los tubérculos cuadrigémenos inferiores. Cuando éstas tienen la información, se gesta la segunda sinapsis con las neuronas que se encargan de proyectar al estímulo auditivo a los núcleos geniculados mediales del tálamo. Por último, los núcleos geniculados mediales del tálamo se proyectan a la corteza auditiva primaria, la cual se encarga de distribuir las señales a la corteza auditiva homolateral y a la corteza auditiva contralateral. Otra vía auditiva son las vías eferentes. Estas siguen un proceso invertido a lo que se lleva en la vía auditiva aferente, pues parte desde la corteza auditiva primaria y se divide en 3 tramos neurales bien caracterizados.
que son el haz corticotalámico, el haz tálamo-olivar y el haz olivo-coclear de Rasmussen. El haz olivo-coclear de Rasmussen se lo explica como el tramo final de la vía auditiva eferente que llega a la cóclea desde la corteza auditiva. Sistema somatosensitivo. El término somatosensación se refiere a las sensaciones corporales. Está formado por 3 diferentes sistemas que interactúan entre sí: sistema exteroceptivo, propioceptivo e interoceptivo. Cuenta con varios receptores denominados receptores cutáneos. Entre ellos tenemos las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Pacini, los discos de Merkel y las terminaciones de Ruffini. Los encargados de transmitir la información desde estos receptores hasta la médula espinal a través de las raíces dorsales son los dermatomas. La información asciende a la corteza a través de 2 vías. La primera de estas es el sistema lepnisco-medial columno-dorsal. Lleva información del tacto y la propiocepción. Primero, la neurona penetra la médula espinal a través de la raíz dorsal, asciende por la zona homolateral de los cordones dorsales para establecer sinapsis en los núcleos del cordón dorsal del bulbo raquídeo. Posteriormente, los axones de las neuronas decursan y ascienden al lésmico medial, hasta llegar al núcleo ventral posterior. El núcleo ventral también recibe input de 3 ramas del nervio trigemio, procedientes de las regiones contralaterales de la cara. Luego las neuronas se proyectan a la corteza somatosensitiva primaria, secundaria y la parietal posterior. La segunda vía es el sistema anterolateral, que lleva la información sobre el dolor y la temperatura. En este, la mayoría de neuronas establece sinapsis al entrar por la médula espinal. Algunos axones de las neuronas decursan y otros no. Los que decursan ascienden al encéfalo por la parte anterolateral contralateral de la médula espinal y los que no ascienden homólogamente. En este sistema se encuentran 3 fascículos encargados de llevar la información del dolor y la temperatura de la zona de la cara hasta el tálamo. Luego el tálamo proyecta a la corteza somatosensitiva primaria, secundaria, la corteza parietal posterior y otras áreas del encéfalo.